La brújula para el ministro evangélico. Capítulo 19. El ministro y la administración de las finanzas. Aunque la Biblia trata principalmente de asuntos espirituales, proporciona además orientación sobre el manejo de asuntos materiales como son los fondos de la Iglesia. Si añadimos a los principios básicos de las Escrituras la experiencia de este siglo, se puede formular una guía completa y sobremanera práctica para la administración financiera de la Iglesia. Primero, el concepto de administración. Conviene precisar el significado del término administración. Es la acción de gobernar, regir o cuidar. Otra definición es la actividad encaminada a procurar la buena marcha de los negocios públicos y privados. Resultará más fácil comprender este concepto si hacemos un contraste entre un dueño y un administrador. Mientras el primero tiene derechos que le confieren el dominio de los bienes que posee, el administrador carece de ellos. Siempre tendrá que hacer uso de los bienes que se le han confiado de acuerdo con los deseos del dueño. ¿Qué tiene que ver este concepto con el creyente en Cristo? El dueño absoluto de todo es Dios, puesto que la Biblia declara que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. En este sentido, cada uno de nosotros somos solamente administradores de lo que poseemos. Así lo entendieron los creyentes de la iglesia primitiva, pues ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Hechos 4:32. Al distinguir entre el concepto de dueño y el de administrador, se hace resaltar la importancia del principio de dar cuenta. El administrador tiene que rendir informes sobre su manera de manejar los bienes que se le encomendaron, el dueño no. En San Lucas 16 se nos refiere la difícil situación en que se hallaba un mal administrador cuando supo que tenía que dar cuenta de su administración a su patrón. Los creyentes deben dar cuenta a Dios sobre la manera en que administran lo que Él les ha confiado. Ninguno podría considerarse dueño de sus diezmos y ofrendas, pues según Malaquías 3 del 8 al 10, estos pertenecen al Señor. Sería imposible robar estos bienes a Dios si no le pertenecieran. Por otra parte, como miembros del cuerpo de Cristo, los creyentes debieran dar cuenta a la Iglesia sobre la administración de los bienes del Señor. La manera más común de hacerlo consiste en traer periódicamente al alfolí del Señor lo que le pertenece. El vocablo alfolí significa granero. La misma palabra hebrea se traduce tesoro en Primera de Crónicas 27:25 y depósito en Salmo 33:7. La idea era que los israelitas trajeran sus ofrendas agrícolas a una especie de depósito en el templo, depósito cuyo manejo se asignaba a personas capacitadas para la administración de dichas ofrendas. El plan no consistía en que los sacerdotes recibieran directamente de las manos de los oferentes sus diezmos, sino en que todos los diezmos fueran traídos a un solo lugar y de allí se hiciera la distribución. Hoy día, en una sociedad urbana, el alfolí correspondería a la tesorería de la iglesia. Un ejemplo patético del principio de dar cuenta a la iglesia se encuentra en Hechos 5. Ananías y Zafira defraudaron al Señor, haciéndose los generosos. El apóstol Pedro los desenmascaró al pedirles cuenta de su mayordomía. Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Hechos 5:8. Aún hoy es frecuente ver a personas que presentan como diezmo de sus ingresos lo que solo es una parte. Hay quienes pisotean este principio de mayordomía al insistir en sus derechos de miembro mientras descuidan los deberes como administradores del Señor. Asimismo, los dirigentes de la Iglesia, a quienes ésta ha escogido para administrar los bienes del Señor, deben dar cuenta a la congregación sobre la forma en que esos fondos operan. No pueden exigir que los miembros les den cuenta a ellos si no están dispuestos a obrar por el mismo principio de rendir cuentas como todo administrador. Vemos, pues,
que la reciprocidad en el principio de dar cuenta redundará seguramente en prosperidad para la Iglesia y armonía en la congregación. Entre la Iglesia y sus dirigentes debe haber armonía y comprensión para una administración feliz. Dos factores lo harán posible: la fidelidad y la confianza. Los dirigentes tendrán que mostrar fidelidad en administrar correctamente lo que la Iglesia les ha confiado. 1 Corintios 4:2. La congregación deberá mostrar confianza en que sus dirigentes procedan con fidelidad. Bien podríamos aquí enunciar un principio: la fidelidad engendra confianza. Se entiende que los dirigentes proceden con fidelidad cuando, además de actuar con honradez, administran las finanzas de la Iglesia conforme a los acuerdos tomados por ésta, especialmente en lo que se refiere a la inversión de los fondos. Al dar cuenta a la congregación sobre el estado de las finanzas, ésta podrá verificar que sus dirigentes actúan con fidelidad. Si hubieran surgido sospechas infundadas, se disiparán con el informe y se restaurará la confianza. Todo esto dará por resultado un incremento en las entradas de la Iglesia por el apoyo generoso de cada miembro, lo cual contribuirá notablemente al avance de la obra de Dios. Segundo, la enseñanza de la mayordomía en la Iglesia. Para obtener los suficientes recursos financieros que permitan un adecuado sostén de la Iglesia, será necesario que cada creyente comprenda sus responsabilidades como mayordomo de los bienes del Señor. Nada mejor entonces que enseñarle tales responsabilidades durante el curso de doctrina o del reglamento local. También se puede destacar la importancia de la mayordomía en la vida cristiana, programando un curso breve para toda la Iglesia. No es el propósito incluir aquí tal curso, puesto que abundan muy buenos libros sobre la materia, pero conviene considerar ciertas ideas básicas. 1. Dios es el dueño de todo. Nosotros somos solamente administradores. Salmo 24:1. 2. Dios tiene un plan financiero para el sostenimiento de su obra, los diezmos y las ofrendas. Levíticos 27:30. Deuteronomio 18 del 1 al 5. Malaquías 3 del 3 al 8. Primera de Corintios 16, 1, 2. 3. El plan financiero que proporciona la Biblia incluye el sostenimiento de los ministros de Dios. Números 18. Primera de Corintios 9, 13, 14. 4. Nadie debe excluirse de este plan presentándose delante de Dios con las manos vacías. Deuteronomio 16, 16. 5. Los esfuerzos especiales en la obra de Dios requieren ofrendas especiales. Éxodo 35, del 4 al 9, del 20 al 29. 36, del 5 al 7. Números 7. Esdras 2, 68-69. Romanos 15, del 25 al 27. Primera de Corintios 16, del 1 al 2. Segunda de Corintios 8, 9. 6. Dios bendice al que participa en su plan financiero. Malaquías 3:10. Lucas 6:38. Segunda de Corintios 9:7, 10, 11. Se da por sentado que será el pastor la persona que enseñará la mayordomía cristiana a su congregación, aunque también podría hacerlo un maestro visitante. La falta de enseñar fielmente la mayordomía trae un triple daño: a los creyentes, a la Iglesia y al pastor mismo. Los creyentes se perjudican porque se les priva de la bendición prometida a los que participan en el plan financiero de Dios. La Iglesia sale perdiendo por mantenerse en deplorables condiciones económicas que le impiden cumplir más efectivamente con su misión. El pastor tampoco gana porque no recibirá el sostenimiento adecuado. Si el pastor es fiel en enseñar y predicar la mayordomía, los que colaboran con él estarán dispuestos a seguir su ejemplo.
No es posible que quienes tengan a su cargo la administración de la obra del Señor no sean fieles administradores de lo que Dios les ha confiado a ellos personalmente. El tesorero de la iglesia, especialmente, debe distinguirse por ser un creyente generoso y un fiel diezmero. Sería absurdo que custodiara los bienes del Señor una persona que lo defrauda. La meta a la que debe llegar la iglesia es que cada creyente sea un diezmero. Algunos hermanos consideran el diezmo más como una obligación con la iglesia que con su Señor. Por eso estiman que comenzarán a diezmar cuando sean aceptados como miembros. Estas personas deben entender que el dar el diezmo es parte de la vida cristiana, como lo es orar, leer la Biblia, asistir a los cultos. Ningún creyente serio consideraría que no puede practicar estas cosas hasta ser miembro de la iglesia. Otros creyentes arguyen que son demasiado pobres para diezmar. A los tales es necesario hacerles pensar en las palabras del Señor. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Deuteronomio 16, 16, 17. Los pobres no podían ofrecer un cordero, pero Dios no les dice que quedan exentos de ofrecer su sacrificio, sino que pueden presentar 2 tórtolas. Levíticos 5, 7, 12, 8, 14, 21, 22. Ni siquiera José y María pudieron eludir esta obligación y trajeron la ofrenda de los pobres. Lucas 2, 24. ¿Y qué del ejemplo de los hermanos macedonios que, a pesar de su profunda pobreza, dieron más allá de sus fuerzas? Segunda de Corintios 8, del 1 al 3. Hay quienes estiman que no pueden diezmar porque carecen de un empleo, pero a veces estas mismas personas reciben ingresos, tales como una pensión, un subsidio, una asignación u otra denominación, que si bien no puede considerarse sueldo o salario, es ciertamente una bendición de Dios de la que el fiel mayordomo apartará lo que corresponde al Señor. Tercero, las 3 fases en la administración de las finanzas. En todo sistema de administración financiera existen 3 fases o etapas bien definidas: la recaudación, la custodia y la inversión de los fondos. Veamos primeramente la recaudación. Si bien no se hace con las ofrendas, se acostumbra en las iglesias evangélicas llevar un registro de los creyentes que contribuyen con los diezmos al sostenimiento de la obra de Dios. Generalmente se utiliza el sistema del sobre, en el que el contribuyente deposita su diezmo. En tal caso, es conveniente que el diezmero anote en el sobre la cantidad con que ha contribuido, la que se verificará cuando lo abra la comisión encargada de contar las ofrendas y los diezmos. Como no se otorga recibo por los diezmos retirados de los sobres ni por las ofrendas corrientes, se hace necesario que el dinero sea contado por una comisión por lo menos de 2 personas, preferentemente 3. El tesorero debe ser uno de los miembros de esta comisión. En algunas iglesias se elige también un secretario de finanzas, que es la persona que anota los ingresos, cuenta el dinero y lo entrega al tesorero. Para un mejor desempeño de su cometido, la comisión debe llevar un cuaderno o libro en el que anote las ofrendas y otro en el que anote los diezmos de cada contribuyente. A continuación se ofrece un modelo del registro de diezmeros. Ver modelo en el libro. Cuando se hacen erogaciones u ofrendas especiales de cierta consideración, es mejor otorgar un recibo a cada donador, sobre todo cuando se hace una lista de promesas por determinada suma. A veces sucederá que algunas personas entregarán al pastor su diezmo o su ofrenda, la que obviamente éste entregará al tesorero de la iglesia, salvo que se trate de alguna donación que esa persona quiera hacer expresamente al pastor. En segundo lugar, consideremos la custodia de lo que se ha recibido.
Cuando la iglesia tenga una cuenta bancaria, es conveniente aprovechar este servicio, depositando el dinero que se ha recaudado por concepto de diezmos y ofrendas. De este modo, los fondos de la iglesia estarán mejor protegidos. La cuenta, que puede ser corriente o de ahorros, debe abrirse a nombre de la iglesia y con las firmas del pastor y del tesorero. Este último hará el depósito en el banco, dejando en caja alguna cantidad para cubrir gastos menores. El banco le entregará un comprobante de depósito que le servirá de evidencia ante la Comisión Revisora de Cuentas. En algunos casos no será posible tener una cuenta en el banco. Podría ser tal vez por la exigencia del banco de un depósito inicial y un saldo mínimo de cierta consideración, requisito que una iglesia de pocas entradas obviamente no puede llenar. Una congregación rural, estando lejos de una oficina bancaria, tampoco puede mantener una cuenta. En tales casos es necesario que la iglesia tenga una caja de caudales para uso del tesorero. Melvin House, en su obra El pastor, escribe: cierta iglesia rural encontró la solución colocando una caja fuerte en la casa de un miembro respetable, bien segura y de amplia protección. El dueño de la casa no tenía la llave de la caja fuerte. La caja tenía doble cerradura y otros dos tenían llaves, requiriéndose la presencia de ambos para abrir la caja, de tal forma que para sacar dinero era necesario que 3 personas estuvieran presentes. Al parecer, las antedichas precauciones son extremas, pero ellas harán que la congregación tenga más confianza en una correcta administración y consiguientemente coopere con más generosidad. La última fase de la administración es la inversión de los fondos. El dinero recaudado se invertirá conforme a los acuerdos tomados por la iglesia, o en su defecto por la junta oficial. En el primer caso, la junta oficial se limitará a dar cumplimiento a lo acordado por la iglesia. En el último, se entenderá que en sesión previa la mayoría o la totalidad de la junta ha acordado invertir el dinero en los gastos proyectados. Si se trata del sostenimiento del pastor, lo mismo que de gastos menores y rutinarios, tales como luz, agua, artículos de aseo, bastará que la junta oficial autorice permanentemente al pastor y al tesorero para cubrirlos. Cuando se trate, sin embargo, de gastos de mayor cuantía, será necesario tener el parecer de la junta oficial y a veces de la iglesia en una asamblea extraordinaria. Cuando la iglesia tiene cuenta bancaria, los pagos deben hacerse con cheque extendido con las firmas del pastor y el tesorero, salvo aquellos gastos que por su pequeña cuantía pueden pagarse en efectivo. Siempre que sea posible, el tesorero debe exigir un comprobante por los gastos efectuados, ya sea factura, nota de venta, recibo, boleto. Naturalmente, habrá cierto tipo de gastos como taxi, franqueo y otros por los que no se dan comprobante. En tales cosas, la persona que cobra el gasto puede firmarle un recibo al tesorero, el que se conservará como comprobante. Cuarto, los procedimientos contables. En un sistema de administración de finanzas es imprescindible el uso de libros de contabilidad. Como las principales transacciones de la iglesia tienen que ver con movimiento de dinero, será suficiente un libro de caja, el que debe estar en poder del tesorero. En iglesias de mayores ingresos o de mayor movimiento financiero, conviene tener además otros libros como el de caja mayor, el de banco o cuentas corrientes y el de inventarios. Los libros de caja vienen foliados con un número cada 2 páginas. En la de la izquierda, que se llama debe, se registran las entradas o ingresos, y en la de la derecha, llamada haber, los gastos o egresos. Los ingresos consisten generalmente en ofrendas y diezmos, y de vez en cuando en venta de algunas cosas y devoluciones y retenciones de dinero. Los egresos están constituidos principalmente por los gastos generales de la iglesia,
la remuneración del pastor y compra de algunos artículos. Cierto tipo de ofrendas se entregan en su totalidad a determinada persona o institución. Por ejemplo, para un predicador visitante, para un hermano en dificultades económicas, para las misiones o la sociedad bíblica. En tales casos, es más conveniente registrar como ingreso la ofrenda recibida por el tesorero y como egreso la misma cantidad cuando éste la entrega a su destinatario. El hecho de registrar esta clase de ofrendas, que desafortunadamente en muchas iglesias no se practica, eliminará en parte la queja de algunos que afirman que la iglesia ofrendó una suma mayor que la que recibieron del pastor o del tesorero. A continuación se presenta un modelo de asientos o anotaciones en el libro de caja. Ver modelo en el libro. En la primera columna se indica el día en que se efectuó la transacción. En la segunda se pone el detalle o descripción de la transacción. En la tercera columna se anota el valor y en la cuarta los resultados totales. Además, las cantidades por concepto de ofrendas especiales para el reverendo y para el instituto bíblico anotadas en el debe. Aparece también en el haber, indicándose así que fueron entregadas o enviadas a quienes correspondían. El total de ofrendas de los locales, anexos, misiones o campos blancos, así como los diezmos, se anota al final del mes, pudiéndose llevar en detalle en libros o cuadernos auxiliares. Al final del mes, el debe y el haber del libro de caja se saldan como se indica en el modelo. La suma de los ingresos y el saldo del mes anterior debe ser igual a la de los egresos y el saldo actual, que será el saldo con que se contará para el mes siguiente. Conviene tener un saldo al fin de cada mes, aunque hay ocasiones que por lo demás no deben ser frecuentes, en que los egresos superan a los ingresos. Tales situaciones se producen cuando hay gastos urgentes que no se pueden financiar y alguien los hace prestando el dinero o bien se ocupa transitoriamente parte de los fondos de algún departamento. En semejantes casos es necesario anotar un préstamo al debe del libro de caja para que no haya saldo en contra, préstamo cuya devolución se anotará al haber en el mes siguiente. Al final de cada mes y cuando se ha determinado el saldo que queda para el mes siguiente, es necesario efectuar el arqueo, operación que consiste en contar el dinero que hay en caja y en el banco, restando los cheques que aún no han sido cobrados y ver que el total coincida con el saldo que da el libro de caja. En caso de no coincidir las dos cantidades, hay que buscar el error y corregirlo. Cuando es necesario clasificar los ingresos y egresos para la confección de informes, balances y presupuestos, conviene utilizar un sistema de cuentas. Entre estas se pueden mencionar las siguientes. 1. Ofrendas generales, la que agrupa todas las ofrendas que se reciben en los servicios realizados en el templo y que formarán parte del fondo de la iglesia. 2. Ofrendas especiales, la que incluye las ofrendas, cuotas y donaciones que se entregan o envían a alguna persona o institución determinadas, como ofrendas para predicadores visitantes, para las misiones, para construcción, para el instituto bíblico, para la sociedad bíblica. 3. Ofrendas de los locales, que abarca las que reciben en los diferentes anexos o misiones de la iglesia. 4. Diezmos. 5. Muebles y útiles, que agrupa las compraventas de artículos que se pueden inventariar. 6. Gastos generales, que tiene que ver con los gastos por concepto de luz, agua, aseo, oficina, reparaciones pequeñas y rubros similares. 7. Gastos de reparaciones. 8. Gastos de movilización. Y 9. Sueldos y salarios.
Según la naturaleza del movimiento financiero, se pueden crear otras cuentas para un mejor manejo de la contabilidad. El mismo movimiento del modelo de caja se incluye más abajo con las cuentas respectivas para un libro de caja mayor. Ver modelo en el libro. Toda iglesia, por pequeña que sea, debe tener un inventario de todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles. Si los bienes son numerosos, convendrá registrarlos en un libro de inventarios. En caso contrario, bastará hacerlo en un cuaderno o en algunas hojas, todo lo cual se conservará en la oficina de la iglesia. Si con el transcurso del tiempo algunos de estos bienes se deterioran, se dan de baja y así se deja constancia en el libro de inventarios. Del mismo modo se hará con los bienes que se compren o vendan. Cada cierto tiempo, como lo estimen necesario la junta oficial y el pastor, conviene hacer un nuevo inventario para verificar que existen los bienes registrados en el libro. Es mejor si se hace anualmente. Asimismo, al asumir su cargo un nuevo pastor, debe recibir conforme el inventario de los bienes de la iglesia y entregarlo de igual modo al término de su administración. Todos estos procedimientos mostrarán una sana administración y harán que los dirigentes de la iglesia ganen mayor confianza y estima de parte de los feligreses. A veces surgen errores contables que no se detectan a menos que se efectúe un balance. Este se puede realizar una vez al año, aunque también se puede hacer cada semestre. Como el movimiento financiero de las iglesias es más sencillo que el de las empresas comerciales, será suficiente tener un balance de saldos. Para efectuarlo, se transcriben y suman por separado los ingresos y egresos mensuales. A la suma de los ingresos se agrega el último saldo del año o semestre anterior al del ejercicio, y a la de los egresos el saldo actual. Los resultados de ambas sumas deben ser iguales. De otro modo significa que hay un error que es necesario corregir. El siguiente es un sencillo modelo de balance de saldos. Ver modelo en el libro. Un balance similar se puede hacer por cuentas, el que es más práctico para presentar informes o resúmenes. Quinto, el uso de un presupuesto. Algunas iglesias consideran que los gastos e inversiones deben hacerse como lo determinan las circunstancias y no limitados por un presupuesto. Otras estiman que un presupuesto contribuye a poner orden en la administración de las finanzas. Vamos a considerar cómo preparar un presupuesto para ayudar a aquellos que crean que les puede traer beneficios. Para confeccionar un presupuesto es necesario nombrar una comisión compuesta por hermanos idóneos, entre los cuales debe figurar el tesorero de la iglesia. Después de que la comisión haya elaborado un proyecto de presupuesto, lo presenta al pastor y a la junta oficial, quienes lo estudian y le hacen las modificaciones pertinentes. El próximo paso es presentarlo a la iglesia, la que en su sesión anual tendrá la palabra final al respecto. Al confeccionar el presupuesto de gastos, la comisión debe hacer un estudio de todos los gastos que ordinariamente efectúa la iglesia y luego debe añadir los nuevos gastos, inversiones proyectadas y una suma que representa los gastos imprevistos. Se entiende que el presupuesto de gastos no debe sobrepasar al de ingresos. De otro modo, la iglesia deberá limitarse a los gastos estrictamente necesarios. Para esto es mejor confeccionar primeramente el presupuesto de ingresos y así se sabrá con qué recursos se cuenta para cubrir el presupuesto de gastos. En cuanto al periodo, más conviene formular un presupuesto anual, aunque para fines prácticos se puede dividir por 12 para su aplicación mensual. Dado que en América Latina la inflación deteriora cualquier presupuesto, será necesario de vez en cuando hacer algunos ajustes luego de consultar con la iglesia al respecto. Si un presupuesto de gastos se elabora en porcentajes en vez de cantidades fijas,
Se evitará el hacer ajustes con demasiada frecuencia. Al confeccionar el presupuesto, es necesario velar porque no produzca una duplicación de finalidades con los departamentos de la Iglesia. Por ejemplo, si en el presupuesto de la Iglesia se incluye una subversión al Instituto Bíblico y el Concilio Misionero Femenino de dicha Iglesia acuerda cooperar también con el mismo fin, podría suceder que algunas hermanas estuvieran cooperando 2 veces, como miembros de la Iglesia y del Concilio Misionero Femenino, mientras que las que no pertenecen a este departamento solo lo estarían haciendo una vez. Por todo lo dicho, la confección de un presupuesto es una excelente medida financiera, pero está más bien al alcance de iglesias grandes y económicamente fuertes. A continuación se presenta una sugerencia para un presupuesto. Ver sugerencia en el libro. Transcurrido el primer año que la Iglesia trabaje con un presupuesto, convendrá hacer una evaluación antes de confeccionar el presupuesto para el año siguiente. Tal evaluación comprenderá si se ha recaudado tanto como lo que se esperaba, si hubo recursos muy limitados para algunos rubros, si hay que eliminar algunos gastos o postergar otros menos urgentes, o si hay que incluir una nueva categoría de gastos. Sexto, la Comisión de Finanzas. El apóstol Pablo enseñó a las iglesias a financiar adecuadamente la obra del Señor y dejó instrucciones bien precisas al respecto. Pero también se nos enseña en el libro de los Hechos que la iglesia eligió a 7 hermanos para ocuparse del sustento de las viudas y así dejar que los apóstoles se ocuparan de la oración y el ministerio de la palabra. Esta es la razón por la que algunas iglesias tienen una comisión que libere al pastor de los aspectos financieros de la iglesia. La Comisión de Finanzas debe estar integrada por el tesorero, por el secretario y por algunos consejeros, entre los cuales puede estar el pastor como miembro ex officio. Todos ellos deben ser elegidos anualmente en la sesión de negocios de la Iglesia. Las funciones específicas de la Comisión de Finanzas pueden ser: 1. Confeccionar un presupuesto para la Iglesia. 2. Administrar el presupuesto modificándolo en caso necesario, luego de consultar a la Iglesia. 3. Confeccionar un plan para recaudar los fondos que cubran el presupuesto. Y 4. Contar las ofrendas y diezmos al final de cada servicio. Séptimo, los informes y la rendición de cuentas. El tesorero debe informar mensualmente a la Junta Oficial sobre el movimiento y estado financieros de la Iglesia. Este informe puede incluir la lista de personas que diezmaron o hicieron erogaciones especiales con las respectivas sumas con que contribuyeron, así como los ingresos y egresos en detalle y el saldo actual de la caja. Para lo último puede servir la lectura del libro de caja mayor, según el modelo que se presentó anteriormente en este capítulo. Se debe presentar también un informe a la Iglesia, el que bien puede ser por escrito o extractado del informe dado ante la Junta Oficial. La siguiente es una sugerencia del extracto del modelo de caja mayor como un informe a la Iglesia. Ver modelo en el libro. Una iglesia con un movimiento financiero fuerte necesitará una comisión revisora de cuentas integrada preferentemente por personas con conocimientos de contabilidad. Esta comisión se reunirá con el tesorero después del periodo del ejercicio, que es mejor que sea de enero a diciembre, y antes de la sesión anual de la Iglesia. El objeto de esta comisión será revisar los libros de contabilidad, talonarios de cheques e informes bancarios y verificar que el saldo que arrojan los libros coincida con el del arqueo. El tesorero de la Iglesia deberá proporcionar todos los antecedentes necesarios a la Comisión Revisora de Cuentas, explicar las diferencias o irregularidades. La Comisión Revisora de Cuentas emitirá un informe a la Iglesia junto con el informe del tesorero.
Octavo, el sistema de sostener al pastor. Hay diferentes maneras de sostener al pastor de la iglesia, según la situación de cada congregación. Algunas consisten en una remuneración variable y otras en una fija. Entre las primeras está la de los diezmos para el pastor y las ofrendas para cubrir los gastos de la iglesia. La de una comisión consiste en un porcentaje de las entradas recaudadas por concepto de diezmos y ofrendas. Entre las últimas, cabe destacar el sistema de honorarios, consistente en una remuneración fija por los servicios prestados por el pastor, y el de sueldo o salario, en el que el pastor recibe una paga sujeta a las mismas leyes sociales que benefician a un empleado que goza de un sistema de seguro o previsión. Otra forma de remunerar al pastor, principalmente en iglesias rurales, es la costumbre de otorgar un honorario que consiste parcialmente en dinero y el resto en alimentos. En cuanto al periodo de paga, la mayoría de las iglesias lo hace cada mes, si bien otras lo hacen semanalmente o cada vez que hay ingresos. ¿Cuánto debe recibir el pastor como sostenimiento? Una manera justa de saber la respuesta es determinar cuánto necesita. Una iglesia que puede sostener adecuadamente a su pastor debe pensar en que éste necesita vivir, si bien no con ostentación, por lo menos holgadamente, para que lo haga con alegría y no quejándose, y a un nivel ligeramente superior al promedio de sus miembros, para representar apropiadamente a la iglesia ante los extraños. La iglesia debe considerar además que el pastor recibe más visitas y se moviliza más que el promedio de sus miembros, que tiene que vestirse todos los días como un profesional, que debe adquirir continuamente nuevos libros para sus estudios y la preparación de sus enseñanzas. Asimismo, un pastor con una familia de 5 personas tiene mayor necesidad que un matrimonio sin hijos. Una norma para determinar lo que debe recibir el pastor podría ser el sueldo promedio que percibe un funcionario de la administración pública o un empleado de oficina, más las imposiciones correspondientes por concepto de seguridad social. Si aumentan los ingresos de la iglesia, es justo que la remuneración del pastor, cuando es fija, se ajuste a la nueva realidad económica, porque sin duda también los miembros han recibido un aumento en los salarios. Si el pastor tiene ciertas pretensiones económicas, debe haber un claro entendimiento sobre lo que recibirá de la iglesia a la cual postula. Esto le permitirá retirarse a tiempo si estima que sus aspiraciones no se satisfarían, y se evitará una desilusión en caso de ser elegido. De lo contrario, una vez que la iglesia ha elegido pastor, la junta oficial determinará junto con él sus necesidades económicas para llegar a un convenio sobre la suma que recibirá como sostenimiento, convenio que debe ser ratificado por la iglesia. Si se trata de una iglesia pequeña y de reciente formación, tal vez el pastor y la iglesia acuerden un sostenimiento a base de los diezmos o una comisión. Por ejemplo, se le podría asignar el 75% de las entradas para comenzar. Es muy posible que esto no cubra las necesidades del pastor al principio, pero si la iglesia crece, sus ingresos también aumentarán y consiguientemente lo hará el sostenimiento del ministro. Si la iglesia es grande y económicamente fuerte, es más aconsejable, sin embargo, que el pastor reciba una remuneración fija, sueldo u honorarios, que satisfaga sus necesidades. De este modo, la iglesia puede invertir el resto de sus ingresos en las necesidades de la obra. A veces se presentan situaciones en que han aumentado los ingresos de la iglesia, pero ésta no ha aumentado el sostenimiento del pastor, quien no presenta sus necesidades por el temor de ser considerado materialista. En tales casos, el pastor puede solicitar la visita del presbítero de su distrito para que él trate su situación con la junta oficial o con la iglesia. Noveno, campañas de recolección de fondos.
Cuando se presenta la necesidad de recolectar una gran cantidad de dinero, la cual no se podría reunir en una sola ofrenda especial, se acostumbra a efectuar una campaña de recolección de fondos. Al iniciar tal esfuerzo, es muy importante explicar claramente el objeto para el cual se solicita el dinero. Tal objeto podría ser, por ejemplo, la construcción de un templo o anexo, trabajos de reparación, una empresa misionera, un proyecto de beneficencia o una subversión al instituto bíblico. Si es posible, se debe informar sobre la cantidad que se necesita. Quizás el método más común es el de solicitar promesas, que consisten en ofrendas con las que los oferentes prometen contribuir generalmente en cantidades periódicas. Cuando hay que comprar un sitio, por ejemplo, para edificar el futuro templo de la congregación, se puede dividir el terreno en metros cuadrados y pedir que cada creyente compre uno o más lotes. Algo similar se puede hacer con una construcción pequeña. Parte de los creyentes pueden contribuir con las paredes, parte con el piso, parte con el techo. A veces los creyentes no pueden contribuir con dinero, pero tienen objetos en desuso que traen para ser vendidos en un bazar. Se pueden también emitir bonos de cooperación por diferentes valores, los que los oferentes pueden comprar según sus posibilidades. Cuando se necesita financiar una obra de beneficencia como un orfanato, hogar, centro de rehabilitación, se puede solicitar también la cooperación de los ciudadanos. El método más común es el de una colecta pública, en la cual los recolectores se ubican en lugares estratégicos de la ciudad con sus respectivas alcancías para solicitar la cooperación del público. Puede usarse también la campaña de sobres, que consiste en repartir sobres por las casas, los que días después se retirarán con la cooperación que hayan depositado en ellos. Al utilizar estos métodos, conviene primero solicitar el permiso a las autoridades y los recolectores deben usar un distintivo que los identifique. Los principios que expone la Biblia tocante a finanzas son claros y abundantes. En cuanto a las demás ideas presentadas aquí y que la Biblia no especifica, deben servir de guía práctica. Puesto que se trata de los asuntos del Rey más grande y poderoso, todos tenemos una alta responsabilidad de hacer lo que esté a nuestro alcance para administrar en la mejor forma lo que le pertenece. Algún día vamos a tener que presentarle a él nuestros informes. Bosquejo del capítulo. Un planteamiento evangélico sobre el manejo del dinero de la Iglesia. Primero, el término administrador. A. Definición. B. Comparación con el término dueño. C. Implica la idea de rendir cuentas. 1. El miembro a la Iglesia. 2. Los dirigentes a la congregación. 3. Beneficios logrados. Segundo, la necesidad de impartir instrucción acerca de los deberes de cada creyente como administrador de sus propios bienes. A. Imprescindible para lograr suplir las necesidades de la obra. B. Puntos esenciales que enseñar. C. Clases impartidas por el pastor. D. El ejemplo de los oficiales para apoyar la enseñanza. E. Resultados de no hacerlo. F. El fin de la enseñanza. Cada creyente un diezmero. Tercero, los tres aspectos de la administración. A. Las colectas. B. El cuidado de lo colectado. C. El empleo de lo colectado. Cuarto, la contabilidad. A. El libro de caja. B. El arqueo. C. El sistema de cuentas. D. El libro de inventarios. E. El balance. Quinto, el presupuesto. A. Su valor. B. La manera de prepararlo. C. Su periodo de vigencia. D. Posibles duplicaciones. E. La evaluación de los resultados obtenidos.
Sexto, la Comisión de Finanzas. A. Su propósito. B. Los integrantes. C. Sus responsabilidades. Séptimo, los informes. A. El informe mensual del tesorero a la Junta Oficial. B. El informe mensual a la Iglesia. C. La Comisión Revisora de Cuentas. Octavo, el sostenimiento del pastor. A. Sistemas diferentes. 1. Todos los diezmos. 2. Un porcentaje de todas las entradas al fondo general. 3. Honorario fijo. 4. Sueldo fijo. B. La cantidad. 1. Determinación de lo que se necesita. 2. Los reajustes. 3. La necesidad de tener un acuerdo claro. 4. El caso de iglesias pequeñas. Noveno. Esfuerzos especiales para levantar fondos. A. La necesidad de comunicar los detalles del proyecto. B. Sistemas que se pueden emplear. Un encuentro con las verdades. Sección múltiple. Lea la primera parte de cada número y luego las 5 frases con que se podría terminar. Decida cuál de ellas termina mejor la primera parte. En algunos casos se podría emplear más de una terminación, pero hay que escoger la que mejor sirve. Subráyela. 1. Para formar un sistema completo y eficiente de administración de las finanzas de la Iglesia, los evangélicos deben: A. Hacer solamente lo que manda la Biblia. B. Dejar la Biblia a un lado en cuanto a asuntos de finanzas, ya que ella trata principalmente de asuntos espirituales. C. Tomar los principios básicos que se encuentran en la Biblia y añadirles algunos detalles que puede ofrecer la experiencia. D. Huir de toda organización, ya que tienen el deber de andar en la libertad espiritual. E. Dejar todo en las manos de contadores profesionales. 2. Se ve que la Biblia enseña que somos administradores más bien que dueños. A. En que Cristo dijo que no debemos dejar que la mano derecha sepa lo que hace la izquierda. B. En que los levitas recibían los diezmos del pueblo. C. En que el salmista dijo que de Jehová es la tierra y su plenitud. D. En que Pablo dijo que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. E. En que Cristo dio apóstoles, profetas, pastores y maestros a la Iglesia. 3. En el mundo actual, lo mismo que en los tiempos bíblicos, encontramos que la misma idea de administrar implica el deber de: A. Rendir informes de lo que se ha hecho. B. Hacer callar a los que se opongan si uno hace todo para la gloria de Dios. C. Gozar de la confianza de los que lo nombraron a uno para el puesto. D. Mandar sabiamente. E. Edificar templos sin adorno alguno para lograr la mayor economía posible. 4. Lo que más corresponde hoy al alfolí del Antiguo Testamento sería: A. El cuarto del templo evangélico donde se guardan los efectos del aseo. B. La despensa de la casa pastoral. C. El bolsillo del pastor. D. La tesorería de la iglesia. E. El altar del templo evangélico. 5. Una buena manera para que los oficiales ganen la confianza de la iglesia es: A. Repartir dulces. B. Exigir confianza. C. No tomar en cuenta a la congregación cuando hay que decidir algo de importancia. D. Reprender a los creyentes a cada rato. E. Ser fieles en el desempeño de su responsabilidad. 6. Un buen plan de administración de finanzas imprescindiblemente incluirá: A. La entonación de coritos de avivamiento. B. La enseñanza sistemática de la mayordomía.
C. La costumbre de pedir a la gente que pasen adelante para depositar sus diezmos y ofrendas. D. Un acuerdo común de no pedir nunca ofrendas en público. E. La práctica de nunca mencionar nada de diezmos a un nuevo convertido hasta que se bautice en agua. 7. El que ha de impartir enseñanzas sobre la mayordomía cristiana será por lo general a. Un oficial superior al pastor, ya que a él le es penoso hacerlo. B. Un creyente que nunca diezma. C. Una buena película. D. El maestro de la clase de adultos de la escuela dominical. E. El pastor. 8. El tesorero de la iglesia debe ser una persona a. Mezquina para que no despilfarre los fondos del Señor. B. Elocuente para que convenza a los ricos de su deber de contribuir mucho. C. Insensible para que el pastor no lo pueda manipular como un títere. D. Dadivosa para que sea un buen ejemplo. E. Altanera para que nadie le haga una amistad que pudiera traerle problemas más tarde. 9. Debe ser un requisito para ser nombrado tesorero que uno sea a. Casado. B. Fiel diezmero. C. Partidario de la facción progresista. D. Empleado de un banco. E. Negociante. 10. El tesorero debe ser miembro de la comisión. A. De música. B. Encargada de hacer los preparativos para recibir la próxima confraternidad. C. Encargada de contar la ofrenda. D. De vida social de la iglesia. E. De literatura. 11. Se deben tomar medidas de control del manejo de las finanzas para poder a. Inspirar más confianza. B. Vigilar cuidadosamente al tesorero. C. Tener puestos suficientes para todos los miembros. D. Acabar con el desorden en el templo. E. Mantener humillado al tesorero. 12. El dinero que se recibe en la iglesia debe ser usado de acuerdo con a. Las ideas del pastor. B. Lo que quiere hacer el tesorero. C. El orden en que lleguen los cobradores. D. El tamaño de la iglesia. E. Los acuerdos tomados por la iglesia o la junta oficial. 13. Para atender el pago de los gastos menores, el tesorero a. Tiene que conseguir un permiso de la junta oficial para cada asunto. B. Debe pedir el visto bueno al pastor para cada gasto individual. C. Puede tener una autorización permanente de la junta oficial. D. Debe pagar todo con cheque. E. Debe orar antes de tocar el dinero. 14. El tesorero, de ser posible, pedirá al pagar cada cuenta a. El comprobante correspondiente. B. La autorización por escrito del pastor. C. Que la gente le tenga más confianza y no pregunte tanto. D. Un periodo de espera para efectuar cada pago. E. Una comisión del 10% para cubrir sus gastos personales. 15. En un sistema aceptable de administración de finanzas, es imprescindible el empleo de libros de contabilidad porque a. Así lo exigió Cristo a Judas. B. Así es más permanente el registro de cada operación. C. Así es más bonito. D. Así se puede impresionar a alguna persona pudiente. E. Así lo hacen las empresas grandes. 16. Es de suma importancia hacer un arqueo a. Cada 15 días. B. Al final de cada mes. C. Cuando tenga tiempo de hacerlo el tesorero. D. Cuando va a visitar la iglesia un oficial de la obra nacional. E. Anualmente. 17.
El arqueo consiste en contar todo el dinero que hay en caja más lo que hay en el banco. A. Y nada más. B. Y luego restar los cheques que todavía no se han cobrado. C. Y luego restar los cheques no cobrados para comparar el resultado con el saldo del libro de caja para ver si coinciden las dos cantidades. D. Y luego ver que el total coincida con el saldo del libro de caja. E. Y luego comparar la suma con el resultado del balance. 18. Toda iglesia, sea grande o pequeña, debe tener A. Un presupuesto. B. Una cuenta de banco. C. Un inventario de bienes. D. Una plataforma. E. Un sistema de sobres para recibir los diezmos. 19. Cada junta oficial debe insistir en que se efectúe un balance. A. Cada año. B. Al final de cada mes. C. Cuando se va a celebrar una reunión de negocios para así poder dar un informe financiero a la congregación. D. En el caso de que se pusiera en tela de juicio la integridad del tesorero. E. Al haber un cambio de pastor. 20. Una iglesia después de trabajar un año con un presupuesto debe A. Olvidarse de eso en el futuro. B. Seguir con el mismo presupuesto por un año más. C. Hacer una evaluación de los resultados obtenidos. D. Buscar un sistema más espiritual y más latino para guiarse en el futuro. E. Preparar un presupuesto que tenga en cuenta los problemas de la inflación. 21. El tesorero debe presentar un informe a la junta oficial. A. Cada mes. B. Cada año. C. Cada semestre. D. Cuando ésta lo pide. E. Cada semana. 22. Muy recomendable es establecer una comisión revisadora de A. Informes. B. El vestuario de los miembros. C. Cuentas. D. Entradas. E. Las finanzas personales del pastor. 23. La iglesia debe asignar al pastor para su sostenimiento A. La cantidad que recibe el más humilde de los miembros. B. La cantidad que gana el hermano que recibe mayor sueldo. C. Lo que él pueda. D. Algo más que el sueldo promedio de los miembros. E. Lo que reciben los demás pastores en una iglesia de igual número de miembros. 24. Al fijar la iglesia lo que ha de recibir el pastor, se debe tener presente A. La posibilidad de que la esposa del pastor se coloque en algún empleo. B. Que el pastor necesita comprar libros continuamente para seguir estudiando. C. Que el pastor no es mejor que el más humilde. D. Que no sería pastor si hubiera podido cumplir con las exigencias de un buen puesto en una empresa. E. Que tiene un diploma. De la teoría a la práctica. 1. ¿Por qué sería bueno recomendar que el candidato a tesorero debe tener solvencia económica? 2. ¿Qué otros requisitos se deben establecer para el tesorero? 3. ¿Qué ventaja tendría la práctica de algunas iglesias de nombrar al tesorero de entre los diáconos en vez de que lo haga la congregación en una elección general? 4. ¿Qué se gana con insistir en que el tesorero presente su informe mensual por escrito en vez de oralmente? 5. ¿Cuáles son las diferentes maneras de presentar el informe mensual a la congregación? 6. De las maneras que usted ha mencionado en el número 5, ¿cuál prefiere usted? ¿Por qué? 7. Enumere 3 cosas que se pueden hacer para enseñar a ofrendar con alegría. 8. ¿Qué cree usted de la conveniencia de pedir que algún oficial del distrito o nacional revise los libros de vez en cuando? 9. ¿En qué lugar se pueden guardar los libros
documentos y demás efectos de la tesorería de la iglesia? 10. ¿Qué motivo se encuentra usted para insistir en que cada iglesia tenga un archivador? 11. Para que usted tenga práctica en el sistema de contabilidad presentado en este capítulo, se ofrece a continuación el caso hipotético de las entradas y salidas de una iglesia durante un mes. Tenga la bondad de contabilizarlas correctamente. Proyectos para la clase. 1. Revisar el trabajo que los estudiantes realizaron en la sección Un encuentro con las verdades. 2. Revisar el ejercicio de contabilidad que realizaron los estudiantes en la sección de la teoría a la práctica. 3. Presentar una comisión, un informe a la clase sobre algunas maneras de dar más solemnidad al acto de recibir la ofrenda. Que incluyan en el informe motivos para procurar tener un ambiente de adoración durante la ofrenda. Que analicen las oraciones que se acostumbran a hacer en la hora de la ofrenda. 4. Celebrar una mesa redonda sobre la fiscalización de los libros de contabilidad de la iglesia.